Ahora sí. En la sumatoria de fuerzas, lo que vamos a sacar va a ser las fuerzas que actúan de forma vertical y de forma horizontal. En este caso, todas ellas tienen que ser igual a 0. Ustedes han visto que al momento de buscar las leyes de Newton o hacer su tarea de las leyes de Newton, se han dado cuenta de que cuando vamos a trabajar en estática, primera ley, todos los objetos tienen que ser igualados a 0. Cada uno de ellos. Eso va a determinar la parte de la estática y va a determinar que se está trabajando en base a una estática o un equilibrio. Parte de eso aplicamos acá. Entonces vamos a tener la parte de nuestros sumatorios. Sumatoria de fuerzas en la línea de Y van a ser igual a 0. Bueno, tienen que ser igual a 0. Primero, porque el objeto no sube ni baja o no se desprende de la superficie donde está apoyada. No aparece ni más arriba ni más abajo. Si llegaría a moverse, se movería de forma horizontal. ¿Qué tengo? No nos olvidemos el sentido de orientación de los signos. Negativo hacia la parte inferior, positivo a la parte superior, negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Ya teniendo nuestros signos, y esto vamos a manejar para todos nuestros diagramas de cuerpo libre, esa orientación de signos. Sumatoria de fuerzas, entonces me dice que hacia el lado positivo tengo el valor de la normal y hacia el lado negativo tengo el valor del peso. Todo eso lo debo igualar a 0. No hay nada más que actúe, solo está el valor de la normal y solo estará el valor del peso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo. La normal será igual al valor del peso. Y el peso, no nos olvidemos que es masa por gravedad. ¿Cómo identifico si es masa y es peso? La masa siempre me tiene que venir en unidad de kilogramos o gramos o tal vez otra unidad, pero de preferencia debo convertirlo a la unidad de kilogramos. Mientras tanto que el peso nos va a venir en unidades de Newton. Y por lo tanto no vamos a tener dificultad ya en multiplicar o algo. En este caso necesitamos multiplicar. Será masa por gravedad. La masa nos dice que es de 50, la gravedad 9,8. ¿Cuánto sale el valor de 50 por 9,8? ¿Cuánto les da ese resultado? 490, profe. Listo. Entonces vamos a tener 490 newtons. Ya tengo el valor de la normal. Vamos a ver si eso nos sirve en el siguiente proceso o en lo que necesitamos resolver. Ahora, no solo realizo una sumatoria de fuerzas en la línea de Y, también debemos hacerlo en la línea de X. Entonces yo digo, sumatoria de fuerzas en la línea de X. Como estamos en el tema de estática, todo tendría que estar en equilibrio. La sumatoria de fuerzas también tiene que ser igual a 0. Entonces, en estática, todas nuestras sumatorias de fuerzas van a ser igual a 0. ¿Qué tenemos? El valor de la tensión que estará yendo hacia nuestro lado positivo. Lo vamos a anotar. Tensión lo vamos a poner, menos el valor de la fuerza de rozamiento igual a 0. No tenemos nada más, solo actúan estas dos dentro de la línea de X. Por lo tanto, voy a intentar conocer el valor de la tensión 1 porque esa trabaja o actúa dentro del cuerpo de 40 y nos es necesario ese valor. Tensión 1 va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Tensión 1. La fuerza de rozamiento es igual al valor de la normal por un coeficiente de rozamiento. Entonces, por eso es que ha sido necesario calcular el valor de esta normal para que así nosotros la podamos utilizar con el coeficiente de rozamiento. Tenemos el coeficiente también de datos. Entonces, no es nada más que multiplicar. Tensión 1 va a ser igual. La normal, 490 por 0,4. ¿Cuánto nos da ese resultado? Y de ahí vamos a obtener el valor de la tensión 1. ¿Cuánto da? 490 por 0,4. 196, profe. ¿Entero? No hay ningún decimal. No, profe. Perfecto. Entonces, 196 newtons. Nos quedamos con ese valor. Entonces, en este cuerpo de 50 realizamos el diagrama y la descomposición en los dos ejes. Aquí
Y, y eje de las X. Para que así cuando ingresemos al siguiente cuerpo también podamos hacer la misma descomposición. Muy bien. Terminen de copiar hasta aquí o si tal vez existiera alguna duda o consulta. Muy bien. Entonces, en un plano inclinado, la normal, siempre 90 grados con el plano de inclinación. Tensión 1, que se lo va estirando hacia abajo. Tensión 2, que lo va estirando hacia la parte superior. La fuerza de rozamiento, en sentido contrario hacia donde lo va a estirar tal vez el objeto. Y el valor del peso. Bueno, aquí el peso nos falta de marcar. Peso. Y el ángulo, ya vemos que se nos va a repetir siempre con la línea de Y. Entonces, ahí ponemos nuestros 60 grados. No tenemos nada más que pueda estar actuando dentro de este nuestro bloque. Entonces, intentamos hacer la sumatoria de fuerzas. Vamos a hacerlo desde aquí, en la parte superior. Sumatoria de fuerzas en la línea de Y también tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas estarán actuando? En la línea de Y tenemos el valor de la normal menos, en este caso, el peso estaría trabajando tanto para la línea de X como para la línea de Y. Necesito primero para la línea de Y. El ángulo parte de la línea horizontal, por lo tanto, para Y trabajará con la función coseno. Entonces, como el peso está entre medio de dos cuadrantes, yo voy a indicar que esto va a ser igual a peso, pero por coseno de 60, igual a 0. Entonces, son las únicas dos cosas que actúan dentro de la línea de Y. El valor de la normal y el peso descompuesto sobre esta línea de Y. Entonces, nuevamente, nos interesa tal vez conocer el valor de la normal. Peso se pasa al otro lado de la ecuación con positivo, seguirá siendo coseno de 60. La normal, el peso sabemos que es masa por gravedad y seguimos poniendo por coseno de 60. Entonces la masa en este caso es de 40, la gravedad 9,8 por coseno de 60. ¿Cuánto nos sale ese resultado? 40 por 9,8 por coseno de 60. ¿Cuánto sale ese valor? A ver, ¿quién que está ahí con la calculadora a mano podría darnos la respuesta? Bueno, cualquiera al final, ¿no? Porque tendrían que tener todos su calculadora para poder hacer la resolución. ¿Cuánto sale? $196. Bueno, ahí lo tenemos entonces ese resultado. Ya realizamos la sumatoria de fuerzas en la línea de Y. Nos faltaría hacer en la línea de X. Vamos a hacer por aquí por la parte superior. Sumatoria de fuerzas en la línea de X. Y esta va a ser también igual a 0. ¿Qué vamos a tener? El valor en la línea de X. Hacia el lado positivo tengo el valor de la tensión 2. Entonces anoto, tensión 2, menos. Hacia el lado negativo tengo 2, tengo la tensión número 1 y la fuerza de rozamiento. Entonces voy a poner tensión 1 menos fuerza de rozamiento y menos. No nos olvidemos que el peso también va a estar descompuesto hacia la línea de X. Dijimos, ¿no? Ya que esté en medio de los dos cuadrantes, va a ser descompuesto para ambos. Entonces el peso, a ver si lo pongo un poquito más para acá. Peso por seno de 60. Ya utilizamos la función coseno, entonces nos falta la función seno. Todo esto igual a 0. ¿Qué necesito conocer de este valor? Conozco el valor de la tensión 1, teníamos el dato, fuerza de rozamiento, podemos encontrarlo. El peso también conocemos, lo que nos falta es el valor de la tensión 2. Voy a poner por acá. Entonces, despejando, ¿qué voy a tener? Tensión 2 va a ser igual. El peso, la tensión 1 y la fuerza de rozamiento, todos van a pasar con positivo. Vamos a empezar. Tensión 1 más fuerza de rozamiento más el valor del peso por el seno de 60. ¿Sí me convence? Por el seno de 60.
Tensión 2. Tensión 1. ¿Cuánto nos salía el valor hace un momento? Vamos a ver. 196. Entonces aquí vamos a poner 196 más la fuerza de rozamiento. Sabemos que es igual al valor de la normal. Bueno, tal vez lo convertí todavía. Normal por coeficiente. Y aquí sabemos que es masa por gravedad por seno de 60. Por lo tanto, entonces la tensión 2 va a ser igual a 196 más el valor de la normal. La normal nos salió 196 también. Por el coeficiente 0.4 más el valor de la masa 40 por 9,8 por el valor de seno de 60. Sí, no se nota bien. Seno de 60. Entonces vamos a seguir acá con la tensión 2. Nos quedamos con 196 más. ¿Cuánto sale esta multiplicación? 196 por 0,4. 196 por 0,4. ¿Cuánto le sale? Profe, sale 78,4. 78,4. Más, ahora, 40 por 9,8 por seno de 60. 40 por 9,8 por seno de 60. 339. Entonces, ¿está bien, a ver? 933. A 339. 82. 482. Ese es el decimal. Así. Nos quedamos con 48 entonces. Suficiente. No pasa nada de eso. Aquí está 48, suficiente. Si el siguiente es 2, no hay problema. Muy bien, ahora súmenlo estos tres porque estamos en una sumatoria. Ya tenemos todos los valores listos para sumar. 196 más 78.4 más 339.48. 300, no creo. Tendría que dar unos 400, 500 tal vez. Unos 500 y nos tienen que dar. De 300, 400. Allá, 600. Eso sí, tal vez. Bien. Muy bien, entonces ya conocemos el valor de la tensión 2. Entonces, un valor siempre va a depender o va a ayudar a que se pueda sacar alguna otra cifra más. Entonces, para el cuerpo número 2, esa sería la descomposición de fuerzas. Vayan copiándolo y si hay alguna duda o consulta, también adelante. Entonces, la última parte del ejercicio que nos falta. Vamos a venir acá, el último cuerpo. Realizamos el diagrama de cuerpo libre. Hacia la parte superior, bueno, solo lo estará sosteniendo una tensión, que en este caso se ha denominado la tensión 2. Hacia la parte inferior estará yendo el valor de su peso. Y también estará yendo el valor de la fuerza. En este caso, la fuerza es la incógnita que nosotros estamos buscando para la resolución del ejercicio. Lo vamos a poner un poquito más para acá. Nuevamente realizamos una sumatoria de fuerzas en la línea de Y que tiene que ser igual a 0. En este caso, que actúa en la línea de Y, tenemos el valor de la tensión 2 que estaría yendo hacia el lado positivo, menos el valor del peso y menos el valor de la fuerza, porque ambos se dirigen hacia el lado negativo, ¿no? Hacia la parte inferior tal vez de nuestro ejercicio. Nos verificamos acá, ¿qué tenemos? Tenemos el valor de tensión 2, y sí, acabamos de calcular.
Conocemos el valor del peso, podemos multiplicar masa por gravedad, ya que sabemos que la masa de este objeto vale 10. Y lo que no conocemos es el valor de la fuerza. Entonces, esta fuerza lo llevo al otro lado de la ecuación y se irá con signo contrario. ¿Qué me quedará? Tensión 2 menos el valor del peso igual a 0. Entonces, esta fuerza se pasa al otro lado y vamos a tener ese valor. Perdón, en este caso no va a ser 0, no tiene que ser igual a fuerza. Si no, chao incógnita, no tendríamos. Igual a fuerza. Fuerza pasó con signo contrario. Ahora lo tenemos aquí en positivo. Por lo tanto, vamos a tener el valor de una fuerza que va a ser igual. La tensión, 613,88. 88 o 58, 88. 613,88 menos el peso, sabemos que es igual a la masa por la gravedad. Entonces, 613,88 menos. La masa es 10, la gravedad es 9,8. Si ponen todas a la calculadora, ¿cuánto les sale? Pero aquí lo van a poner así con un paréntesis. ¿Cuánto les saldría el valor de la fuerza? Entonces esto va a estar enmarcado. ¿Sí? Muy bien, 613,88 menos 10 por 9,8. Sí, puede ser. 515,88. Bien, entonces esa es nuestra respuesta. Esa es la fuerza necesaria que se debe aplicar en este punto para que todo el sistema se mantenga en equilibrio. Entonces siempre hay que realizar en la orientación de signos, ver hacia dónde va cada uno de esos valores, ¿no? Si están hacia el lado positivo, hacia el lado negativo. Entonces todo eso se va a contemplar siempre y cuando nosotros manejemos de forma correcta y ordenada los sentidos de sí. Muy bien, terminen de copiar y de esa forma, pues bueno, resolvemos el ejercicio. Lo que nos pedía es el valor de la fuerza.